Y aquí estaban informando acerca de la detención de los sospechosos. Uno de ellos tenía nacionalidad colombiana y esto nos hace reflexionar sobre los colombianos que están participando en hechos delictivos alrededor del mundo. Sicariato, en el caso del fiscal Pesci, por ejemplo. Aquí los tienes y uno participó en el armado de estos coches, se cree, y los hombres tienen antecedentes de asesinatos y también de extorsión. Dijeron las autoridades que sospechan de este ataque y sospechan de que esto es una represalia del crimen organizado. Pero ¿qué les parece si en este momento nos vamos al Ecuador? Tenemos a Clever Carrión, abogado experto en seguridad, también ha sido miembro de la Fuerza Pública. Señor Carrión, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra y feliz día? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Con dolor, creo que Latinoamérica se suma al dolor que estamos pasando en el Ecuador. ¿Y por qué digo Latinoamérica? Porque lamentablemente estamos compartiendo las líneas de violencia con su país. Es el segundo atentado en los últimos meses en los cuales ciudadanos colombianos se ven vinculados acá. Y eso no deja de darnos una preocupación porque aquí en nuestro país estamos sosteniendo una ciudadanía universal. Eso es lo que deberíamos comenzar en Latinoamérica a hacer este análisis. No podemos darle libertad a la informalidad, al delincuente, cuando la formalidad tiene tantas tramitologías que no permiten hermanarnos verdaderamente, pero en el bien, no únicamente en el mal. Así es, esto que usted dice de verdad que nos hace reflexionar y hasta hace unos segundos estábamos tratando de unir, de atar cabos y con dolor decimos que hay muchos colombianos que están presentes en hechos delictivos porque aquí en nuestro país, que es un país que ha estado inmerso en una guerra hace más de 50 años, pues han pasado muchísimas cosas. ¿Cuál es este blindaje que usted cree que podría funcionar en este caso? A ver, quiero resaltar lo que acaba usted de mencionar. La guerra de ustedes es una guerra ideológica que se ha unido con el narcotráfico. Claro. Nosotros acá no tenemos una guerra ideológica, tenemos una guerra de poder del narcotráfico con el terrorismo, la delincuencia organizada con un auspicio de la línea política. Hay una cierta línea política que está auspiciando estos males que estamos atravesando. Es decir, tenemos una amalgama de situaciones que no hemos logrado determinarlas y no hemos logrado tener la firmeza suficiente para combatirlas. Y aquí está producto de todo esto, porque hemos ido en una constante evolución de la violencia. Hemos comenzado con el sicariato, ahora, este mismo momento, estamos acercándonos cada vez más a lo que ustedes ya pasaron años atrás, a esa industria del secuestro. Nos da miedo, tenemos terror de salir a las calles. Y este momento, en este incremento de la violencia, estamos ya con este tipo de bombas, equipos de estos carros o coches bombas. ¿Qué viene después? Es seguro que en esta cadena, copiando lo que ustedes ya vivieron, no hace falta mucho que lleguemos a un centro comercial o a una entidad pública que sea dinamitada por parte de estos grupos terroristas. Ahí viene el problema, que estos grupos le perdieron el respeto al Estado y se convirtieron en detractores del Estado, frente a un Estado débil que tiene una seguridad fraccionada, porque lamentablemente tenemos una seguridad fraccionada, una Policía Nacional sin una personería jurídica, una Policía Nacional politizada, es decir, la política ha manchado el bienestar del ciudadano ecuatoriano. Señor Carrión, aquí hay algo en lo que me quiero detener para continuar este análisis y es el tema de que ahora el delito sea una industria, que se pueda vender, que se pueda exportar y que países como el nuestro tristemente tengan que convertirse en el negocio del crimen, del narcotráfico y de las cosas atroces que vemos como lo que sucedió ayer en su país, en Quito. El tema de que sea rentable la industria del crimen organizado. Bueno, somos un país dolarizado. Los compatriotas de ustedes vienen acá y cobran en dólares. Y ahí hay un primer indicador o una primera variable a analizarse, que no es lo mismo ser delincuente, claro, porque no son ni siquiera
guerrilleros los que están viniendo, es delincuencia organizada, es delincuencia común que viene acá y absorbidos por grupos de delincuencia organizada. Por un lado, han enseñado un nuevo modelo delictivo y por otro lado, se ha formado una escuela de incremento de la violencia. Y por supuesto, y ahí es lo que tendríamos que, como insisto, como Latinoamérica comenzar a observar, ¿es bueno seguir sosteniendo la ciudadanía universal o sí deberíamos tener segmentado a qué personas queremos que ingresen a nuestros países? Porque si yo soy delincuente, no creo que debería estar delinquiendo en su país. Ustedes deberían o deben tener filtros. Nosotros lamentablemente no tenemos esos filtros porque hemos creído que teníamos que abrirnos al mundo, pero nos hemos abierto más al mundo de la informalidad y la delincuencia y no de la formalidad, porque somos países hermanados y tenemos muchas cosas en común, pero dentro de lo común también está la violencia. Y no tenemos buenos canales de información porque la formalidad tiene muchas restricciones, mucha tramitología, frente a la informalidad que cruza y hace lo que les da la gana. Esas son las cosas que tendríamos que comenzar a analizar primeramente entre nuestros países e invitarles a que Latinoamérica haga un solo frente, pero de formalidad, no de informalidad. Pero esto en realidad sí sería controlable porque, digamos, en el caso de Ecuador, que usted dice que le ha abierto las puertas al mundo, también lo hemos hecho nosotros como colombianos con, por ejemplo, la población venezolana, que está también incluida en temas delictivos y demás. Los colombianos siempre hemos tenido un estigma y un sello en la frente que uno viaja al exterior y la gente, Pablo Escobar. Siempre nos pasa eso como ciudadanos colombianos que nos relacionan con el tema de la mafia, de Pablo Escobar, del crimen organizado. ¿Cómo hacer para ejercer ese control? Si alguien está viajando a países como Ecuador y quizás no tiene antecedentes penales, llega e instaura el negocio del narcotráfico, del crimen organizado desde allá, ¿cómo hacen ustedes para tener ese control? ¿Cómo hace cualquier país para tener ese control, no? Lamentablemente nosotros hemos sufrido más de una década de una ideología que golpeó a la seguridad. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros perdimos la personería jurídica en la Policía Nacional y fragmentaron la seguridad. Eso es lo que este momento está siendo un factor determinante en los indicadores de la falta de control. No tenemos una central de inteligencia o un cuerpo de inteligencia fuerte que permita determinar a las personas que vienen de otros países a delinquir. El pasado judicial es básico para que se pueda ingresarse y con controles internos a las personas que estén circulando en nuestro país, que tengan pasado judicial. Lo mínimo que podríamos hacer es devolverles al país de donde salieron y exigirles a los gobiernos que están en turno en cada uno de estos países que, por un lado, regulen esta escala migratoria, porque a nosotros también nos pasa lo mismo. Los ecuatorianos estamos saliendo por miedo. Entonces, poco tiempo va a faltar para que seamos estigmatizados y tendremos algo más en común con Colombia, la estigmatización por el tema de la delincuencia. Señor Clevel Carrión, abogado, experto en seguridad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros teniendo este importante debate aquí en DNews. Le deseo un feliz día y ojalá sean más cosas positivas las que podamos compartir Ecuador y Colombia. Seguro, los buenos somos definitivamente más. Se cree que es el 1% de la población que es delincuente. Lamentablemente, el 99% estamos con miedo y tenemos que rebasar el miedo y protestar y exigirles a nuestros administradores que hagan lo que deben hacer, no únicamente lo que tienen agendado políticamente, sino pensar en el bienestar del pueblo. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias, señor Carrión, por haber estado con nosotros. Volvemos a